Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La participación frecuente en la Eucaristía nos familiariza con realidades de nuestra fe mucho más grandes que nosotros mismos. La Iglesia, la palabra de Dios, el del Señor resucitado, como la lluvia fina y persistente que empapa la tierra y la hace fecunda, así la palabra y el sacramento que vamos a recibir harán fecunda nuestra vida, produciendo el 100 por 1. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que preparas nuestra tierra para la escucha, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que siembras la palabra en nuestro corazón tantas veces endurecido, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que nos enriqueces con el rocío de tu Espíritu, para que demos frutos de vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú que cuidas la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le encanta. Señor, danos siempre de tu agua. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que lo sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemidos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aunque eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo oyeron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto.
En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Celebramos pues este domingo, que ya estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario. Vamos avanzando en la lectura del Evangelista según San Mateo y estamos ya en esta tercera sección del libro, de los libros en los que divide el Evangelista su obra, para plantearnos el por qué se puede escuchar la palabra de Dios y aceptarla. Quizás convenga un poquito revisar los capítulos anteriores, como ha venido, según el evangelista, Jesús ha venido predicando y enseñando. La predicación es el gozoso anuncio del reino de Dios, este cambio de mentalidad que es necesario, y Él lo anuncia con mucho gozo. Dirá entonces, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, conviértanse, cambien de mentalidad y crean en el Evangelio, el gozoso anuncio. Pero ¿cómo se va a vivir el reino? Entonces Él se ha dado también la tarea de enseñar. Una cosa es predicar, otra cosa es enseñar. Enseñar supone algo ya ordenado, algo sistemático, y Jesús, todo lo que anunció en las bienaventuranzas, luego explicó cómo se iban a vivir estos valores evangélicos a través de los mandamientos, y ha venido ahora concretando con su palabra el curar a los enfermos, en abrir el oído a los sordos, en el que no podía andar, hacerlo caminar, etcétera, como ha venido Jesús enseñando. Pero se ha encontrado con la oposición abierta, que son los fariseos, saduceos e incluso esenios, celotas. Se ha encontrado con la oposición porque lo oyen y le hacen preguntas capciosas. Otros se le oponen. Finalmente, según el evangelista, han determinado darle muerte. Jesús observa a esta gente que se opone abiertamente. Por eso el evangelista ha terminado esa sección diciendo que llegó la madre de Jesús y llegaron sus parientes. Y uno de la gente dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren hablar contigo. Y él, viendo a los que tenía alrededor, dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo el que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sabemos, pues por el contexto de toda la Escritura, que la primera que escuchó la palabra de Dios fue su madre. Porque como explica San Agustín diciendo, antes de que engendrara en su seno la Virgen María al Verbo de Dios, lo había engendrado por la fe. Y de hecho, la Iglesia siempre ha dicho a lo largo de la historia que la Santísima Virgen es la primera creyente. Fueron las palabras de Isabel que le dijeron, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto se te ha dicho de parte del Señor. Encontramos a una creyente. Pero frente a todos estos personajes que señala San Mateo, que no dieron crédito a la palabra, entonces viene Jesús ahora a explicarnos el valor que tiene la palabra. Las comparaciones que viene haciendo ahora son muy importantes. Comparaciones, por eso le llaman parábolas.
Lo primero que quisiéramos un poco celebrar en este domingo es un poquito preguntarnos qué tanto nos fiamos nosotros de la palabra de Dios, qué tanto le damos crédito. En nuestro tiempo, pues hay una serie de ofertas de escuchar la palabra. Los medios de comunicación se lanza cualquier persona ahí a hablarnos de la palabra de Dios y nos llama a ser parte de su grupo. En el ambiente católico hay muchos, pero más en el ambiente evangélico, donde usan la palabra pues con una determinada visión. Por eso también nosotros estamos entre creyentes y no creyentes, gente que está en la Iglesia Católica, pero que también escucha al mundo evangélico, al mundo protestante, y a veces viene esta confusión de ideas. Jesucristo viene ahora, si en aquel tiempo eran fariseos, saduceos, herodianos, esenios, ahora también los tenemos en diferentes lugares, centros de donde la palabra va a ser también leída, proclamada y estudiada, pero con determinada visión. Jesús, al igual que en aquel tiempo, nos invita ahora a orientar nuestra vida sobre el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra, que es aquí lo que a nosotros nos va a dar vida. San Justino en el siglo I, pues dice, logos espermáticos, es decir, la palabra semilla, la palabra es semilla. Y hoy Jesús va a comparar eso justamente, la palabra como semilla que cae en la tierra. Es la comparación o parábola que hoy nos ofrece el Evangelio. Por eso, la característica particular en la vida de la iglesia dominical es reunir a la asamblea para que escuche la palabra de Dios. Shema, escucha Israel. Todo creyente dominicalmente está atentísimo a escuchar la palabra que es Jesucristo. Por eso en la Biblia escuchamos la oración del judío, que lo decía 2, 3 veces al día, el Shema, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Estas palabras se las repetirás a tus hijos, estando acostado o levantado, yendo de camino. La palabra, dice, la atarás a tu muñeca. Por eso el judío lleva una filacteria en la mano izquierda para pegar la palabra al corazón. La pondrás en tu frente. Llevan una cajita con el trozo de la Biblia y la filacteria. La pondrás en la entrada de tu casa para que no olvides. Escucha Israel. Esta palabra, la capacidad de escucha, pues la tienen pocos, porque ahora con tanto medio de comunicación, uno está viendo la televisión, está oyendo la radio, está haciendo trabajos, pero se oye mucho. En los tiempos de Jesús no había eso, pero ahora que vemos, digo, ¿y a quién están escuchando? Si están viendo la televisión, si están oyendo la radio, si están viendo qué. Hoy el Señor nos dice, mire, preste atención a mis palabras, porque las palabras caen en tierra. Acerquémonos pues al texto ya orientados desde esta visión. Aquel día salió Jesús, dice, de casa y se sentó a las orillas del mar. En San Mateo pues uno va teniendo la visión de Cristo como el nuevo Moisés.
Y ciertamente sale Jesús de su casa como salió Moisés allá con el pueblo de Israel. Llegan a las orillas del Mar Rojo. También Jesús llega con toda su gente a las orillas del mar, que es donde Moisés va a abrir las aguas del mar para pasar a la otra orilla. Y así dice, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, estaba de pie. El grupo de discípulos está en la barca, el maestro enseña desde la barca y la gente está a la orilla de pie. Es pues la escena tal como la presenta San Mateo, para indicar una cuestión importante con toda la simbología bíblica. Jesús es el que está en la barca. Y los que están dentro de su barca, los apóstoles, porque más adelante, o mejor dicho, en el capítulo 10 ha comenzado la misión, y ahora pues ellos tienen que hacer las veces de Jesús en la barca. Y estando en la barca, Jesús comenzó a enseñar. ¿Y cuál es la barca? Desde el siglo I, siglo II, ya se habla de la iglesia como una barca, donde va timoneando Jesús, donde va el copiloto que es Pedro. La iglesia está en la barca, que es la iglesia, perdón. Sí, los creyentes estamos en la barca, que es la iglesia. En esta perspectiva, ahora observamos que Jesús le está hablando a la gente que está a la orilla del mar. Y les habla muchas cosas en parábolas. Y comenzó, indicando, quizás estaba observando que había un sembrador allá en un terreno y comienza a tirar la semilla, En aquel entonces, pues el sembrador siembra de una forma diferente a la nuestra. Nosotros primero preparamos el terreno y después vamos colocando las semillas sobre el surco. Ellos no. Ellos tiraban la semilla por todos lados. Y después pasaba el arado, ¿sí? Y parte de la semilla quedaba dentro de la tierra, parte de la semilla quedaba a las orillas. Por eso Jesús toma este ejemplo. Y comienza diciendo él que parte de la semilla, bueno, primero salió el sembrador a sembrar. Esa frase importante celebrarla hoy. Celebramos que el Hijo de Dios, que es la palabra eterna del Padre, salió del cielo y se vino a sembrar. Él es el Hijo del Padre, Él es la palabra eterna y como palabra sale del alto cielo y desciende a la tierra para sembrar la semilla de eternidad. El potencial de la palabra es Dios mismo. Así que el sembrador es Él y también Él ha venido del cielo. Por eso muchas veces dijo, yo les hablo porque yo conozco a mi Padre, al Espíritu, y les hablo de las cosas del cielo. Ustedes no me entienden, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes solo hablan de las cosas de la tierra. En cambio, vengo yo y les hablo de lo que he visto hacer de mi Padre. El sembrador ha salido del cielo y ya está entre nosotros en la iglesia. Vino, como lo conmemoramos en el tiempo de la Pascua, y ascendió al cielo, ha vuelto al Padre. Pero Él vino, como dice San Juan en 1:14, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que ha descendido. ¿Y qué nos dice él en el mensaje? Y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Fijemos nuestra atención en ese aspecto. ¿Cuándo hay confusión? La palabra camino, no pensemos que se trata de esto de transitar en los campos.
el camino, sino que la palabra camino, ciertamente en la Escritura, así se llamó la iglesia al comienzo, los seguidores del camino. Claro, pero hay muchos caminos, como Jesús acaba de enseñar en el capítulo 7 de San Mateo, de que hay caminos. Hay un camino ancho, decía él, y hay un camino angosto. Se trata entonces de la conducta, por quién nos dejamos conducir, según el que vaya adelante y nos vaya mostrando cómo debemos ser, ese es el camino. Pensemos nosotros cuántas veces nos encontramos con las personas de diferente orientación, ¿verdad?, humana. Y vamos comentando una cosa, comentamos otra, hay diversidad de ideas. Y a la hora de recibir la palabra, pues algunos piensan que también puede ser una opinión más. Así como oye esto, oye aquello, piensa que lo que oye en la Escritura es una idea más. Y por lo tanto, dicen, la persona es que yo tengo mi criterio. Yo escucho y según lo que yo crea conveniente, pues a eso me aferro. ¿Ve? Ahí está el problema de lo que Jesús dice. Dice él que sus palabras, su semilla, aunque haya sido predicada, ha caído en la dureza del corazón, como lo dice en la explicación. Ha caído en la dureza del corazón porque ha tenido pues muchos mensajes, muchos discursos y pues no sabe a quién adherirse. En los tiempos del Nuevo Testamento, naturalmente, los griegos tenían sus pensadores, los filósofos. Nosotros también tenemos un arco de presentación de maestros de filosofía y hay pues discursos. Y entendemos que la sociedad actual también tiene todos esos discursos, tanto antiguos como actuales, discursos, y en los que la mente humana sabe dirigirse según la mentalidad de aquel que le ha planteado una forma concreta de vivir. Y Jesucristo nos ofrece una forma concreta porque nos ha dicho, tú sígueme, es decir, tú imítame. Pero en eso de oírle, no oírle, algunos dicen es que yo soy libre pensador. ¿Ah? Entonces lo que dice Jesús, pues él es un pensador más. En parte tenía razón. Por eso dice Jesús, tengan cuidado, porque puede ser que la semilla que ha tirado el sembrador, que es Cristo, ha caído en lo múltiple de los lenguajes, en el múltiple de los discursos, y que la gente no sabe qué hacer. Pero sigamos las palabras de Pedro en el capítulo 6 de San Juan, versículo 63. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que caen entonces en el camino, por eso son los discursos de Dios que caen en nuestra tierra, que en nuestra vida, pero como oímos tanto discurso, olvidamos la palabra de Jesús y quizás seguimos a otros pensadores. Ahora nos dice él que ese es el problema. Lo segundo dice, otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de la tierra. En la explicación Jesús dirá que esta imagen, ¿verdad?, de que es poca tierra, ¿verdad?, es piedra lo de abajo, poca tierra, aunque la semilla caiga, nace, pero como no tiene dónde ahondar, se seca. Y es lo que él enseña, miren, la palabra puede ser escuchada,
Pero si no ahonda, no profundiza, se seca, se acaba. Siempre que hablamos de la palabra de Dios decimos que hay que ahondar. Dice el Salmo 1, dichoso aquel que hunde sus raíces a las orillas del río, que aunque sea verano, las raíces están hasta el fondo y están absorbiendo el agua y tiene vida. Hay que ahondar, dice, ¿eh? La palabra tiene que ahondarse, profundizarse. No solo en el sentido literal, hay que entrar en la profundización de la palabra para que pues demos el 100 por 1, el 30 o el 60. De lo contrario, dice, como no tiene cómo profundizar, se acaba. Tercero, dice, otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron. ¿Cuáles son estos abrojos, verdad? Las personas que oímos la palabra de Dios y vivimos en ambientes en el que se sufre mucho por diversas situaciones, ya sean sociales, políticas, religiosas. Dice, hay quien está pinchando todo el tiempo, está ahogando. Puede ser que la palabra dice y no se desarrolle. Por eso los cristianos tenemos semanalmente reuniones para escuchar la palabra, para ahondar en la palabra, para que la palabra ahonde y vaya a fondo, y también pues para protegernos de que todas aquellas acusaciones, problemas del ambiente, pues nosotros sepamos superar esas dificultades. De lo contrario, estos pinchos que tiene la espina, pues puede hacer que la palabra también se ahogue. Finalmente dice Jesús que otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, uno 100, otras 60 y otras 30. Bueno, realmente son los distintos momentos de la vida. No dice, ¿cómo se encuentra usted? Al 100, Padre. Muy bien, es decir, está bien preparado. ¿Usted es tierra buena? ¿Es una tierra que está preparada para que caiga la semilla? Porque si es arena, no va a funcionar. Tiene que ser tierra buena. Hace 8 días hablaba Jesús de la humildad. Él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra humus, humildad, humus viene de tierra. Y cuando hablamos del humus de la tierra, hablamos de una tierra fértil. Y así la persona que está apta para escuchar a Jesucristo es terreno que va a dar fruto. Puede que dé el 100, pero otras veces no estamos como con las ganas o la capacidad de dar el 100, pues uno da 60 o da el 30, pero tiene que dar algo. Está en juego pues la credibilidad que se le dé a la palabra. La palabra de Dios debe dar el fruto que se espera. Por eso en el texto de hoy la iglesia celebra este misterio. E indicará también el misterio de la palabra de que esta parábola o estas palabras van a ser tierra buena. Así que, entendiéndose más adelante, la problemática que plantea es que aquellos que andan mal, dice Jesús, no oyen ni entienden. Y por eso mucha gente oye, pero no entiende, le da igual. Pero es una actitud interna. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y eso es lo que suele suceder. Por eso en este domingo, al celebrar la palabra de Dios, el misterio de Cristo, presentémosle en la ofrenda personal nuestra propia tierra.
que así como dice el profeta Isaías, que la palabra de Dios cae como lluvia, como la lluvia cae sobre la tierra, dice, y no volverá sino hasta dar el fruto, también nosotros abramos nuestra vida a este misterio. Abramos al misterio de la palabra que sale de la boca de Dios, que ha salido del cielo, ha estado en la tierra, ha enseñado cómo vivir la nueva humanidad con los grandes valores del reino. Pero prestemos la atención. Si eso hacemos, nuestra ofrenda hoy ante el altar será esa. Vamos a decir que el pan es fruto del trabajo, que es fruto de la tierra. Pues que esa tierra sea usted. Que lo que vamos a presentarle sea la vida, para que esta vida fructifique en ella la palabra eterna de Dios. Y no olvidemos, ¿verdad?, que para que profundizar esta palabra, como explicaba San Jerónimo, le decía a los estudiantes en el siglo IV. Mira, le decía al estudiante, oye, que tú no te duermas, oye, sino hasta que tu cabeza haya caído sobre el texto que has estado meditando. Bueno, en esos tiempos así se hacía, ahora es otra forma, pero de todos modos lo que está indicando el santo es que la palabra de Dios tiene que ser meditada como lo último incluso de la noche. Escuchar la palabra y comprometerse. Así llamó a los suyos, Jesús los llamó por su nombre y ellos dijeron sí. Mateo, sígueme. Y Mateo le siguió. Pedro, igual. Juan, igual. Santiago, todos le tomaron en serio la palabra. El valor de la palabra es ahora apalabrar. Usted habla con el Señor y le toma la palabra. El Señor le toma la palabra y dice, nos comprometemos. Mi discurso lo has oído, tú te comprometes y yo me comprometo contigo. Seamos oyentes de Jesús para que seamos tierra apropiada donde la palabra dé el fruto que el Señor espera. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por todos los que en la Iglesia reciben la misión de sembrar la palabra de Dios, para que lo hagan con dedicación, entrega y en
fidelidad a la misma palabra que anuncian, roguemos al Señor. Por los responsables de la política educativa, para que tutelen siempre el derecho de los padres a la enseñanza religiosa escolar de sus hijos, roguemos al Señor. Por los niños y jóvenes, para que su corazón sea buena tierra donde germine la semilla de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por los organismos interesados en la agricultura, para que procuren la solución justa y eficaz de los problemas urgentes del campo, roguemos al Señor. Por nosotros que siempre estamos atentos a la palabra de Dios y la pongamos por obra, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración de tu iglesia que quiere hacer suyo los anhelos de toda la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor.
Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl Antonio,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vayan en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.